Esta mañana vamos a entrar en el penúltimo mensaje de esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en la serie que hemos titulado Una iglesia ejemplar, la iglesia en Tesalónica. Una iglesia ejemplar, la iglesia en Tesalónica. Por las pasadas 8 semanas hemos ido profundo en el estudio de esta primera carta del apóstol Pablo y hemos visto desde los orígenes y características de esta iglesia, el autor de esta carta, las evidencias de la conversión de los tesalonicenses, el costo del llamado pastoral del apóstol Pablo, cómo ellos recibieron bien la palabra, las buenas noticias que Timoteo llevó a Corinto para alentar a Pablo sobre cómo los tesalonicenses estaban poniendo bien en práctica la palabra que habían aprendido. En el séptimo mensaje vimos cómo Pablo le llamaba a los tesalonicenses, pero también a todo cristiano, a vivir como cristianos. Y en la semana pasada, en el octavo mensaje, hablamos sobre la segunda venida de Cristo. Hoy en este penúltimo mensaje vamos a entrar en el quinto capítulo de la primera carta y hemos titulado el mensaje en esta mañana, El Día del Señor. Por eso te pido que vayas a tu Biblia, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a estar viendo y leyendo y estudiando del versículo 1 al versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Cuando usted esté ahí, me dice amén. Amén. Bien, dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. A manera de introducción, yo quiero que tú entiendas en esta mañana que esta porción que nosotros estamos leyendo, acabamos de leer y vamos a estudiar, está muy relacionada con la porción anterior, con lo que leímos, estudiamos y aprendimos la semana pasada en el capítulo 4, el versículo 13 al versículo 18. La semana pasada Pablo nos llamó a la atención sobre que los tesalonicenses, pero también todo cristiano, ante la noticia inminente y segura del segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo, eso debe producir en nosotros esperanza, debe producir en nosotros seguridad y nos debemos alentar los unos a los otros con esa buena noticia.
Pero ahora en el capítulo 5, versículo 1 al 11, Pablo no solamente quiere que estemos alentándonos, confortándonos los unos a los otros con esa noticia, sino que nos preparemos para el segundo regreso de Cristo. Que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Porque Jesucristo, aprendimos la semana pasada, resucitó, podemos tener garantía de que Él regresará. A los creyentes, a los cristianos, la noticia, la verdad de que Cristo regresará, no nos debe tomar por sorpresa, ni nos debe asustar. Por todo lo contrario, nos debe dar seguridad y nos debe dar esperanza. Que lo que se ve es temporero. Y como dijo Pablo en 2 Corintios, esta prueba momentánea, pasajera, producirá un eterno peso de gloria. ¿Cuándo? Cuando seamos glorificados, cuando estemos con Él. Mientras estamos aquí, ¿qué debemos hacer? Prepararnos. Ahora, para el que no es creyente, para el que no es cristiano, la segunda venida de Cristo lo tomará por sorpresa. Y eso es lo que Pablo nos va a enseñar en esta mañana. Así que vayamos al versículo 1 y vamos a trabajar. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo, qué le dijo a los tesalonicenses y qué nosotros vamos a aprender y podemos aprender y poner en práctica. ¿Está en el versículo 1 conmigo? Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. Cuando leímos la semana pasada el versículo 13 al versículo 18, dijimos que aparentemente cuando Timoteo vino y le explicó a Pablo la condición de la iglesia, le comentó que algunos tenían varias dudas y varias preguntas. Y la primera pregunta que aparentemente surgió es que alguien o había muerto o ellos estaban preocupados si alguien moría antes de la segunda venida de Cristo. Y Pablo lo que hizo del versículo 13 al versículo 18 fue explicar detalladamente qué iba a pasar con aquellos que muriesen en Cristo. Y no solamente explicó lo que iba a pasar con ellos, sino que aprovechó y explicó cómo sería el segundo regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo. Pero ahora en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 11, a mí me llama la atención porque él comienza con un ahora bien, hermanos. Y parece que alguien hizo otra pregunta. La primera pregunta fue, ¿qué pasa con José y con Pepe que se murió antes de la segunda venida de Cristo? ¿O qué va a pasar con ese que muera antes de la segunda venida de Cristo? Y Pablo lo explicó. Ahora en el versículo 1 al versículo 11 del capítulo 5, parece que alguien preguntó, ¿cuándo regresará Cristo? Primero le preguntaron, ¿qué pasa? Y cuando él explicó, parece que otros preguntaron, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo sucederá eso? Exactamente en qué tiempo va a regresar el Señor. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? Y fíjense que la expresión que le hace el apóstol Pablo de no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba nada, da a entender varias cosas. Número uno, que Pablo cuando estaba en Tesalónica no solamente habló de la segunda venida de Cristo, sino que también dijo cuándo iba a pasar eso. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Y sabe lo que apuntó? A las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, antes de ascender al Padre, Él dijo, entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas, los tiempos y las ocasiones, el cronos, el tiempo regular, el calendario y el kairos, el tiempo de Dios. A ustedes no les corresponde eso, que el Padre ha fijado con su propia autoridad. En Marcos capítulo 13, versículo 32, Jesús dijo, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre.
Así que lo que Jesús dijo fue lo que Pablo les había enseñado a los tesalonicenses sobre cuándo va a regresar Cristo. Eso yo no lo sé. Eso solamente lo sabe el Padre. Y dicho sea de paso, ya yo les enseñé eso. Ya de eso yo les había hablado. No hay necesidad que le escriba nuevamente sobre eso, porque parte de la proclamación del Evangelio, de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, incluye la esperanza de que Cristo va a regresar y que nosotros no sabemos cuándo eso va a suceder. Lo importante es que lo encuentre haciendo lo que nos ha mandado hacer. Amén. Así que tanto los tesalonicenses como la Iglesia Bautista Central y todos los creyentes, lo que nos debe interesar es que Cristo va a regresar. ¿Cuándo? Yo no sé. Pero fíjese que los tesalonicenses eran una iglesia ejemplar. Era nueva, recién plantada, iniciada, poco tiempo, estaba dando frutos, pero tenía preguntas, tenía dudas. Y Pablo habla de esto porque él como pastor no quería que ellos estuviesen confundidos, sino que estuviesen claros que a pesar de la persecución que ellos estaban experimentando por ser fiel a Dios, eso era momentáneo. Que a pesar de las circunstancias, eso era momentáneo. Pongan sus ojos en el regreso de Cristo. Eso sucederá un día, puede suceder mañana. Pero eso no es lo importante de cuándo sucederá, sino que hagamos lo que nos ha mandado hacer. Pero estas dos preguntas, ¿qué pasa con los que mueren? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Lo podremos ver ahora? ¿Será mañana? ¿Será el mes que viene? ¿Será el año que viene? Eran preguntas genuinas, como muchos hoy tenemos las mismas preguntas. John Stott dice, dos problemas distintos han fascinado y aturdido siempre la mente humana. El primero tiene que ver con lo que ocurre después de la muerte. Hay conversaciones en la cena, después de la cena. ¿Y qué va a pasar después que morimos? Stott dice, la gente se pregunta, ¿dónde están nuestros seres queridos? ¿Volveremos a verlos? La segunda pregunta, siempre tiene que ver con el fin del mundo. Tendremos que dar cuenta. ¿Cómo podemos prepararnos para ello? Fíjense que la primera pregunta, dice Stott, es el problema de la pérdida de nuestros seres queridos, con aquellos que han fallecido. Pero el segundo tiene que ver con nosotros, y es el problema del juicio de Dios contra nosotros. Todos los seres humanos, de una manera u otra, esas dos preguntas rondan por su mente. Claro, casi siempre cuando hay momentos de pérdida trágicos y de dolor. ¿Qué pasará con ellos? Y eso nos hace preguntar, ¿qué pasará con nosotros? Ahora, MacArthur dice, estar preparado espiritualmente para el regreso de Cristo, escuche bien, no requiere conocer una fecha, ni determinarla, o anotar en el reloj, o en el calendario, o buscar señales, o ver películas. Dios ha escogido no revelar el tiempo de los acontecimientos finales, de modo que todos los creyentes vivan anhelándolo constantemente. En vez de estar preocupados de qué día, qué mes, a qué hora, en qué año Jesucristo regresará, eso le da temor y temblor a muchos. Pero al creyente lo que le debe dar es ¿qué? Seguridad, esperanza y un anhelo de que eso suceda. No es miedo, es anhelo, deseo de que Cristo regrese. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que en el primer versículo, él les dice, yo no voy a volver a tocar el tema. Ya yo se los enseñé y ustedes lo saben. La hora, el día y el momento, nadie lo sabe. Y yo no me voy a preocupar a hablar sobre eso. Pero fíjese que Pablo no lo deja ahí. Mira lo que dice el versículo 2 y versículo 3. Dice, pues vosotros mismos
sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Subraya esa expresión. Paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Aquí hay varias cosas que son importantes y yo las quiero ir desglosando para que vayamos siguiendo la tesis. Número 1, Pablo les dice sobre los tiempos y las épocas, sobre los tiempos y las ocasiones, sobre el tiempo cronos, el calendario normal, y el kairos, el tiempo de Dios. Yo no voy a hablar de eso porque ya yo les hablé. Pero ustedes saben, dice el versículo 2. Y dice, saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. O sea, que el día del Señor vendrá sin anunciar, será repentino y será sorpresivo. Ahora, fíjense, yo quiero que subrayen en el versículo 2 la expresión el día del Señor. Porque él habla del día del Señor. Y muchos pueden entender que el día del Señor es el primer día de la semana, el día que se reúne la iglesia. Pero de eso no es lo que está hablando aquí. El día del Señor en este contexto, tal y como se había anunciado, se refiere al juicio que vendrá sobre los impíos luego del arrebatamiento, del rapto de los creyentes en la segunda venida de Cristo. Pero es interesante que el apóstol Pablo lo presenta como un suceso que va seguido al arrebatamiento. Me voy a explicar. Pablo dice, ustedes saben que el día del Señor, el día del juicio para los impíos, para aquellos que le dieron la espalda al evangelio, aquellos que se burlaron de la segunda venida de Cristo, a esos el día vendrá como ladrón en la noche, los sorprenderá. Y ese día del Señor en la palabra, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, habla de día de juicio, de día de destrucción, que es separación, tiempo de tribulación para los impíos. Vaya a subirle a Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Sofonías, y si no sabe quién es Sofonías, un día de esto debe aprender quién es. Él está antes de Habacuc, después de Habacuc y antes de Ageo. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. En lo que usted lo busca, escuche bien. Cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de ira aquel día. Día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata, subraye esto, ni su plata, ni su oro podrán librarlos. Aquellos que se creen que pueden comprar la conciencia de todo el mundo y que con dinero se gana todo, en el día del Señor no podrán pagarlo. En el día del Señor, en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. ¿Dice de algunos o dice de todos?
de todo lo que hayan quedado. El día del Señor, para el cristiano, es un día de esperanza y de gozo y de alegría. Para el no creyente, es un día de juicio y de destrucción, de separación, por haberse burlado de Dios, por haberse burlado del regreso de Cristo, por tomar a la ligera el mensaje del Evangelio, por ir a la iglesia semana tras semana y decir, ese mensaje no es para mí. A esos que le dan la espalda, el día del Señor pasará factura. ¿Y cómo los encontrarán? El versículo 3 lo dice. Y usted tiene citas bíblicas que le puse ahí en pantalla. Suficiente, y le puede tomar una foto si quiere, porque son muchas. Sobre la explicación de lo que es el día del Señor. Desde Isaías capítulo 2 hasta 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, que veremos las próximas semanas. Hay suficiente evidencia donde se describe lo que es el día del Señor y qué sucederá. Pero, ¿cómo encontrará en esa segunda venida de Cristo el Señor a aquellos que se han burlado del Evangelio y le han dado la espalda a Dios? ¿Cómo los encontrará? El versículo 3 nos dice que los encontrará hablando de, yo lo puse entre comillas, paz y seguridad. ¿Qué estarán haciendo? Estarán comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo. Estarán conectados en las redes sociales. Estarán en Snapchat, en Facebook, en Twitter. Estarán en Downtown o en el shopping. Estarán intercambiando bienes, trabajando y enfocados en el aquí y en el ahora. En los placeres de este mundo, en las riquezas de este mundo. Adorando al rey Mamón, al Dios dinero, a los placeres, rompiendo las reglas. Así los encontrará. Ellos creen que están en paz y en seguridad. Ellos se burlan de aquellos que viven, predican y proclaman el Evangelio. Y ellos creen que están bien. Creen que están en paz y en seguridad. Así que cuando llegue el día del Señor a ellos, los sorprenderá. Vendrá para ellos como ladrón en la noche. Yo pregunto, ¿un ladrón a usted le ha avisado, le da una nota, mañana vengo a robarle a las 2 de la mañana? ¿Verdad que no? Nos toma como a ellos. Los tomará por sorpresa y no se podrán escapar. Como una mujer embarazada, dice Pablo, no se puede escapar de dolores de parto, así tampoco se podrá escapar el impío. Y créanme, dice Pablo, que los dolores en ese día serán como los dolores de parto. Y yo no he parido, pero los 2 partos de Denis por poco me rompen y me fractura la mano. Así que yo no me quiero imaginar lo que es eso. Así será el dolor para aquellos que le dan la espalda, le han dado la espalda, y ya no podrán ser librados en ese día. No habrá forma de escapar del juicio de Dios, del día del Señor. Nadie los librará. Tal y como se describe en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, sobre el día de su vida. La semana pasada Pablo dio una buena noticia. Los que mueren en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan quedado al momento del regreso se reunirán con Él en las nubes. Y será un abrir y cerrar de ojos. Que algunos se preguntaron, ¿y los que mueren sin Cristo? ¿Y los que hayan quedado sin Cristo? ¿Qué pasará? Vendrá un tiempo de juicio sobre ellos. Le pasará factura el haber dado la espalda a Dios. Incluso a muchos dentro de la misma iglesia.
aquellos que se llaman cristianos, pero son nominales, son de nombre. A esos que viven disfrutando el secularismo, el mundo secular, el mundo de sus placeres, ese día pasará juicio sobre ellos. Y nadie de los que quede se podrá librar de eso. Yo me imagino que cuando ellos estaban leyendo hasta el versículo 3, el silencio que hay en este recinto lo había en Tesalónica. Pero Pablo no lo dejó allí. Vamos a leer lo que dice el versículo 4 al versículo 8, porque da un contraste. Mas nosotros, más vosotros, más ustedes, hermanos, subraye eso. Ustedes, nosotros, no estamos en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta. Seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo le contesta la pregunta sin contestársela. En el versículo 1 dice, lo que está preguntando no se lo voy a contestar porque ustedes lo saben, porque Jesús lo dijo. Y ustedes saben ya que ese día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y para aquellos que no son creyentes, eso será un día doloroso, juicio de destrucción. O sea, esa palabra destrucción en ese contexto es de separación eterna. Pero por el contrario, dice el versículo 4, ustedes, nosotros somos hijos de luz. No tenemos nada de que preocuparnos. Ustedes tesalonicenses, Iglesia Bonita Central, creyente que escucha esto hoy, usted no tiene que preocuparse. ¿Por qué? Número 1, dice el versículo 4, porque no estamos en tinieblas. Porque ustedes ya saben que la hora va a venir y no los va a sorprender como un ladrón en la noche. O sea, ustedes no viven en ignorancia espiritual. Ustedes no viven en pecados morales o en pecados sin confesar. O sea, ustedes no practican el pecado. Por eso ustedes no andan en tinieblas, dice el versículo 4. Ustedes, dice el versículo 5, ustedes son hijos de luz. La luz del día, o sea, Cristo, ya ha amanecido en sus corazones. Y ustedes han sido destinados al reino de la luz eterna. Ustedes, que no viven en las tinieblas y que son hijos de la luz y del día, les da una advertencia. Le dice que no duerman, no vivan como si nunca hubiese un día de juicio. Estén conscientes que aunque ustedes no pasarán por eso, otros pasarán. No se relajen. Sean vigilantes, dice el versículo 6. Vivan vidas de santidad, conscientes de la venida del día del juicio. El versículo 7 le dice, sean sobrios. No anden como los no creyentes que duermen, o sea, no velan, y que se emborrachan, disfrutan de la vida loca, culpables de sus actos, sino que sean vigilantes y sean sobrios. El dormir, en un sentido espiritual y moral, es lo contrario y lo opuesto a estar de guardia o vigilante. El estar borracho espiritualmente y moralmente es lo opuesto a ser sobrio. Pablo le decía a ellos, ustedes no tienen nada que temer, porque ustedes son hijos de luz, hijos del día, no andan en tinieblas, pero no duerman, sean sobrios, sean vigilantes. Mira lo que dice el versículo 8, él les llama a que estén a la defensiva, que se vistan como un soldado en guardia, que se preparen con sus armas. ¿Cuáles armas? La coraza de la fe y del amor y el yelmo de la esperanza de la salvación.
Esa coraza que es un chaleco antibala, que protegía el pecho, los órganos vitales, el corazón y la espalda del soldado. Usted y yo como creyentes, le dijo Pablo a los tesalonicenses, nos debemos vestir con la coraza de la fe y del amor. Y con el yelmo, con el casco, con la protección de la salvación. Protejan su mente, protejan su corazón. ¿Con qué cosas? Con las mismas cosas que le dijo en el capítulo 1. Con la fe, con el amor y con la esperanza. Porque esas son las tres virtudes que debe vivir y tener cada cristiano. Porque esas tres virtudes, la fe en Dios, el amor de Cristo y la esperanza de nuestra salvación, compartiéndola y proclamándola con otros, es lo que nos ayuda y nos libra de la tentación. Y no caeremos como cayeron ellos. Y no cederemos como cedieron ellos, sino que estaremos alerta, seremos vigilantes y sobrios. No hay tiempo que perder, le dijo Pablo a los tesalonicenses. Yo te digo a ti en esta mañana, no hay tiempo que perder. Si la razón por la que tú estás aquí es para hacer dinero, si la razón por la que tú estás aquí es para una mejor vida, en el aquí y en el ahora, yo te invito en esta mañana que tú consideres lo que Pablo está diciendo. Que tú consideres las palabras de Pablo. Que tú consideres, y yo considere, y consideremos qué es lo que nos mueve. Porque si nuestra vida no está centrada en los méritos y la obra de Cristo en la cruz y descansa en la gracia de su obra, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, y no descansa en la esperanza de que Él regresará por seguro, yo no sé cómo se puede vivir fuera de eso. ¿Cómo uno se puede levantar y acostar? Yo me he preguntado esto. Quiero que te lo pregunte. Cuando nos acostamos anoche, estábamos deseosos que llegase hoy. Yo sé que me dice, claro, pastor, que vamos para la iglesia. Está bien, vamos a hacerlo mejor entonces. Esta noche nos vamos a acostar deseosos que mañana sea lunes para ir a trabajar. Héctor dijo que no. O ir a la escuela, o ir al trabajo, o a estudiar. Hay unos que dicen, sí, yo estoy deseoso para seguir acumulando riquezas, para seguir conquistando el mundo, para seguir agrandando el granero. Falta mucho por hacer. Jesucristo no regrese todavía. Estoy construyendo la casa. Todavía que me falta el depósito para la nueva. No vengan todavía que me faltan 3 pagos para cancelar el pago del auto. Todavía que me falta hacerme esta operación. Todavía no. Si eso es lo que nosotros pensamos, y así vivimos, y así hablamos, y así deseamos, y esas son nuestras actitudes, yo le ruego al Señor que Él hable en esta mañana a nosotros. Porque eso es vivir sobre arena movediza. Oh, pero si tú te acuerdas esta noche diciendo, si este es el último día, yo cierro los ojos y los abro en tu presencia, gloria a Dios por Jesucristo. Que llegue ese día, que podamos cantar como cantamos al principio, que Él volverá por nosotros. Pero ¿sabe lo que pasa, iglesia? Que nosotros vivimos la vida cristiana olvidando que Jesucristo va a regresar. Y yo estoy seguro que si Jesucristo llega hoy, algunos van a decir, caramba, mano, esto que se estaba poniendo bueno. Si tú y yo estamos aferrados a este mundo, a algo, a alguien, a un ídolo que nuestro corazón ha construido, yo les ruego y les roguemos a Dios en esta mañana que lo podamos soltar. Que nuestra esperanza esté en el regreso de Cristo. O sea, que venga antes o nos mande a buscar. Estamos en paz. Por eso podemos practicar la fe en Dios, el amor de Cristo y la esperanza, el gozo que hay en el Evangelio.
David Bird dice, el creyente que depende verdaderamente del Señor en una intensa relación de fe, que sirve abnegadamente a su prójimo con el amor de Cristo y que espera con ansia el retorno del Señor, ese es el que se mantendrá firme en sus convicciones hasta el fin del mundo, hasta el día de Cristo. Ese sabrá afrontar las diversas pruebas. Ese podrá enfrentar las tentaciones. Ese puede soportar y no le sorprenderá el ladrón en la noche. Cuanto más activos estamos en la causa de Cristo, más protegidos estaremos de los dardos del enemigo. 2 más 2 es 4, decía mi papá, aunque lo digo un loco. La única manera de hacerle frente a este mundo no es en tu fuerza, no es en la mía, no es en la nuestra, es en los méritos de Cristo. Es sirviéndole a Él, haciendo lo famoso a Él hasta los confines de la tierra, y Él se encargará de nuestros asuntos. No hay por qué temer, no hay de qué temer. Pablo lo deja ahí, mira lo que dice el versículo 9, versículo 10. No solamente les recuerda quiénes son, no solamente les exhorta a que salgan a la defensiva, sino que les recuerda su salvación. Mira lo que dice el versículo 9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Pablo en el versículo 9 y el versículo 10 lo que hace es un recordatorio de lo que es el Evangelio, de la vida, de la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes fueron predestinados, elegidos, regenerados, salvados por Dios a través de Cristo. Ustedes no se tienen de qué preocupar. Ustedes no recibirán la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo en aquel madero. Y por la justicia de Cristo imputada a ustedes, tesalonicenses, y a nosotros hoy, nosotros podemos estar en paz. No hay por qué temer. Podemos estar tranquilos. Usted no se pregunta, ¿por qué Pablo tiene que decir ya casi en el versículo 9 y versículo 10 esto? Si ya les dijo que eran hijos de luz, hijos del día, no de tinieblas. ¿Por qué les recuerda su salvación? Porque al igual que los tesalonicenses, usted y yo y muchos, cuando escuchamos el día del Señor y el juicio, a algunos nos da más terror que esperanza. No vaya a salir de aquí a sacar las películas de Left Behind. Y las películas del Apocalipsis y el fin del mundo. Ni vaya a Google a ver las señales. Porque si hace eso, va a vivir en terror. Y Pablo, por si la mosca comida de mi tierra, por si acaso, dijo, si alguno en Tesalónica está más aterrado que esperanzado, déjeme decirle, usted no tiene que tener temor. Si alguno se está preguntando, ¿estaré yo realmente preparado para enfrentar el juicio venidero? Si alguno se está preguntando, ¿yo he hecho lo suficiente para complacer a Dios? Si alguno se está preguntando, ¿cómo yo puedo estar seguro del día de mi salvación, el día del Señor? ¿Cómo puedo estar seguro que no enfrentaré juicio? Si alguno se está preguntando eso, Pablo contesta que la seguridad del creyente reside en la soberana elección de Dios y en la obra expiatoria de Cristo. No es nada que tú y yo podamos hacer. Por lo que Él hizo, tú y yo podemos estar tranquilos. Y la ira de Dios no vendrá sobre nosotros. Qué gran y buena noticia. En síntesis, iglesia,
Pablo le dijo a los tesalonicenses y les recordó que por medio del evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo, aquella iglesia en Tesalónica no tenía que temer al juicio de Dios. Y yo tampoco, si estamos en Cristo. Los que vivan en Cristo, en ese momento de su regreso, y los que hayan muerto en Cristo, al momento de su regreso, ambos vivirán en comunión junto a Él por siempre. Yo no sé si hay una mejor noticia que esa. No hay mejor noticia que esa. Y por eso, en el clímax de esta narración, Pablo concluye el versículo 11 como concluyó el capítulo 4, versículo 18, diciéndoles, por tanto, por todo lo que les he dicho, y lo voy a resumir, para contestar su pregunta, no se la voy a contestar. Ya ustedes saben que sobre el día y la hora, ya yo se los prediqué y se los enseñé. Ese día del Señor vendrá como ladrón en la noche, como ustedes saben. Y a los que no hayan sido arrebatados o raptados en el cielo y hayan quedado, ellos pensarán que están viviendo en paz y en seguridad. Están viviendo y disfrutando lo mundano del aquí y el ahora. Para eso. Oh, ese día del Señor, ese día del juicio, será un día de destrucción, de separación total. Para ellos será doloroso, sorpresivo. Pero para ustedes, que no andan en las tinieblas, que son hijos de la luz, que son hijos del día, que yo les he llamado a que no duerman, sino que sean vigilantes y sean sobrios. Y les recordé que no van a pasar ni van a experimentar la ira venidera de Dios, porque ustedes descansan en la obra de Cristo, en que Él ya recibió la ira de Dios por nosotros. A ustedes, yo les voy a recordar nuevamente que pueden estar en paz. Y lo que deben hacer, en vez de preocuparse, es que alentarse y exhortarse. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. No es una instrucción a que lo hagan, es una instrucción a que ¿qué? Continúen haciéndolo. Por eso eran ejemplares. Pablo no concluyó la pregunta de qué va a pasar con los muertos de la misma manera en Cristo. Alentaos, confórtense, que esto traiga esperanza y seguridad. Y ahora cierra esta última sección de la segunda venida de Cristo de la misma manera, con palabras de ánimo o de consuelo. Pablo los está llamando a que se alienten y que se edifiquen. No por lo que sucederá en el día del Señor, porque ese periodo sí será aterrador. Pero aliéntense y exhórtense, porque el Señor que vendrá fue el que ya vino y vivió la vida que ustedes no pudieron vivir, y recibió la muerte que ustedes merecían, y recibió el castigo y la ira de Dios que iba destinada para nosotros, y nos fue imputada su justicia, y al tercer día el Señor, el Dios Padre, lo resucitó de los muertos. Y Él prometió cuando ascendió que regresaría por ustedes y por nosotros. Por lo tanto, en esa esperanza, aliéntense y exhórtense. No es lo que dice Donald Trump. No es lo que dice nuestros ojos. No es lo que dice la enfermedad. No es lo que dice el problema del matrimonio. No es la persecución. No es la pérdida. No es el dolor. No es el problema financiero. Sino en la esperanza del regreso de Jesucristo. Ay, pensé que vamos a ir corriendo aquí. Hasta que eso no se haga una verdad en nosotros, vamos a ser dominados por lo que se ve. Porque no estamos anclados en lo que no se ve. Mientras tu Dios y mi Dios sea este mundo, los placeres, el bienestar. Ah, pastor, entonces uno no puede comer y beber, no puede comprar ni vender, no puede hacer sus ahorritos. Yo no he dicho eso. No cancele el mensaje usando excusas baratas.
Yo lo que estoy diciendo es que si ahí está nuestro corazón, si lo que usted pone en una balanza es lo que dice este mundo y no lo que dice la palabra, debemos revisarlo. Pero si estamos confiados en todo el consejo de Dios, en la palabra de Dios, en la obra de Cristo, nos debemos alentar y exhortar. Y para eso es que venimos aquí. Pero yo no puedo entender cómo alguien en medio del problema corre, no se acerca. Se aleja o se postra. Reclama, no se humilla. Yo no puedo entender eso. ¿Cómo en medio de la situación que usted y yo estamos pasando hoy, eso nos hace más arrogantes y más soberbios y no más humildes, más dependientes? ¿Cómo? Pablo les dijo, exhórtense, aliéntense. Hijo mío, no hay nada que temer. Tú y yo estamos en Cristo. Ya Él ganó nuestra batalla. Ya Él ganó la guerra. Ya nosotros estamos seguros. Y lo que estamos pasando aquí es momentáneo. Oh, pero hay dos grupos de seres humanos. Hay dos grupos de personas. Y por eso es que este mensaje es para todos. No solamente para los cristianos, porque Pablo habló de los creyentes y de los no creyentes. ¿Por qué? Porque a todo miembro de la raza humana le espera uno de dos posibles destinos. No hay un tercero. Así que usted no va a un purgatorio a lavarse su alma. No hay uno u otro. Quienes tercamente permanecen en la oscuridad espiritual, al final serán echados a las tinieblas de afuera. Serán echados al infierno eterno. Pero quienes llegan a la luz de la salvación por medio de la fe en la obra de Jesucristo, Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12, que participarán de la herencia de los santos en luz. Esos vivirán para siempre en la presencia gloriosa de Dios. Allí no habrá más noche. Allí no habrá necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinaremos junto a Él por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Y si eso no trae descanso, seguridad y esperanza para los hijos de Dios, y no llama la atención y urgente a los que no son sus hijos, yo no sé qué lo hará. Por eso yo quiero aterrizar el mensaje diciéndote dos cosas. Al primer grupo, al grupo que somos hijos de Dios, al grupo que disfrutamos la salvación que el Señor nos concedió a través de Cristo. Aquellos que amamos lo que Dios ama, que odiamos lo que Dios odia, que a través del poder del Espíritu Santo en nosotros todos los días vamos creciendo a la estatura de Cristo. No importa lo que estemos pasando hoy, tú y yo podemos vivir sin preocupación. Si tú y yo estamos en Cristo, la semana pasada fuimos desafiados a poner nuestra esperanza en el regreso de Cristo y eso nos debe ayudar a vivir en seguridad. Hoy fuimos desafiados a estar seguros, pero vivir preparados. A vivir una vida de vigilancia personal. Ahora, hay un segundo grupo. Yo le quiero dejar saber a usted porque a mí me van a pedir cuenta por lo que yo digo aquí o lo que no digo. A ese grupo que somos hijos de Dios, podemos estar sin preocupación. Pero si usted no es un hijo de Dios, aun cuando usted venga semanalmente aquí, si todavía usted no ha nacido de nuevo, el día del Señor le debe preocupar. Y le debe aterrar. Y yo espero que no tome esto a la ligera.
Porque el día del Señor para usted o para ustedes vendrá con tremendo impacto de una sorpresa. Sentirá una sensación de impotencia. Experimentará remordimiento y lamentación. Comenzará a pensar y a decir si hubiéramos dedicado mayor atención a la palabra de Dios, o si hubiéramos abrazado el evangelio en vez del Dios de este mundo, o si hubiéramos servido al Señor con mayor fidelidad, o si no hubiéramos gastado nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestros recursos en los placeres efímeros y transitorios de este mundo. O dirán todo eso, pero será muy tarde. Así que, creyente, tú y yo podemos vivir sin preocupación. No creyente, o aquel que se llama cristiano y realmente no lo es, usted debe preocuparse. Al cristiano, viva sin preocupación, pero Pablo nos llama a ocuparnos. Y son varias cosas las que debemos hacer al salir de aquí. Número 1, vivir conscientes y a la expectativa de que Cristo regresará. Este no es nuestro destino final. Ni lo que nos está pasando hoy durará para siempre. Cristo va a regresar, no olvidemos eso. Por lo tanto, debemos vivir preparados. En el interín debemos ser sobrios y vigilantes. Y debemos vestirnos todos los días a la defensiva como un soldado. Con la coraza de la fe en Cristo, con la coraza del amor, yendo a compartir el evangelio, el amor de Cristo, las buenas nuevas, compartiendo y proclamando la esperanza que hay en Cristo Jesús para aquellos que todavía viven en tinieblas. Si usted y yo somos hijos o hijas de Dios y no nos interesa la salvación de los demás, yo le quiero decir que nuestra salvación se puede poner en entredicho. Porque si Cristo realmente nos salvó, a nosotros nos interesa la salvación de los demás. Hay una pasión y una intención porque todo el que me rodea al menos escuche de Cristo. Yo no le puedo salvar, pero yo no me voy a quedar callado. Porque sé que el día del Señor vendrá sobre ellos. Yo quiero que al menos no tengan una excusa de que yo no les advertí y yo no les proclamé las buenas nuevas de salvación. Así que tú y yo tenemos trabajo que hacer. Si somos cristianos, no debemos vivir bajo temor, sino alentándonos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, reuniéndonos los unos a los otros en anhelo, en deseo ferviente por llegar a la ciudad de Dios. Al día en donde no habrá persecución, al día donde no habrá llanto, al día donde no habrá más dolor, al día donde se acabará la enfermedad, al día donde nadie más me traicionará, al día donde el pecado no podrá entrar a la ciudad de Dios. Al día donde recibiremos el abrazo del Salvador. Oh, si tú estás en Cristo, vives sin preocupación, ocupándote de hacerle famoso a Él, con la esperanza de que un día vivirás allí por siempre. Si tú en esta mañana todavía no eres un hijo de Dios o una hija de Dios, y este mensaje te ha inquietado y te ha hecho llegar a la conclusión: yo no soy un hijo o una hija de Dios. Yo vivo aterrado con lo que va a pasar si me muero mañana. Yo no anhelo leerla, estudiarla, congregarme, adorarle. Por todo lo contrario, lo detesto, lo hago solamente por cumplir.
Si tú eres uno de esos o de esas, yo le ruego a Dios hoy que a través de la proclamación de su palabra y del poder del Evangelio y de la fuerza más poderosa del Espíritu Santo en tu corazón hoy, destruya sus cadenas para que puedas responder, Amén. te puedas arrepentir y te puedas unir a aquellos que estamos a la expectativa y tranquilos de que un día estaremos en la ciudad de Dios. Gloria. Ojalá que tú y yo ese día nos podamos encontrar. El que tenga oídos para oír. Yo he rogado, créame, que haya escuchado la voz de Dios. Cierra tus ojos, por favor.